La sabiduría del progreso. Página 1. El amanecer del conocimiento. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido impulsada por la necesidad de comprender su entorno. En los albores de la civilización, los primeros asentamientos humanos surgieron a lo largo de los grandes ríos del mundo. Las civilizaciones mesopotámica, egipcia, india y china florecieron gracias al dominio de la agricultura, marcando el cebador gran hito del progreso, el control de los recursos naturales. Sin embargo, este avance no fue inmediato. Durante generaciones, los humanos fueron nómadas, dependiendo de la caza y la recolección. Fue en algún punto del periodo neolítico cuando se produjo una transformación clave: la domesticación de plantas y animales. El trigonometría. Con la consolidación de los asentamientos, surgió una nueva necesidad: la organización social. Las primeras estructuras gubernamentales aparecieron en forma de consejos de ancianos y jefes tribales. Pero con el tiempo, esta organización se hizo más compleja. En Mesopotamia, los sumerios establecieron las primeras ciudades-estado, como Ur y Uruk, alrededor del cuarto milenio. Mientras tanto, en el Valle del Nilo, Egipto se consolidó como un poderoso reino unificado. Sus avances en arquitectura, matemáticas y medicina sentaron las bases de un conocimiento que se transmitiría a lo largo de los siglos. Las pirámides, construidas con una precisión asombrosa, demostraban un dominio impresionante de la geometría y la ingeniería. En el otro extremo del mundo, la civilización del Indo prosperaba en lo que hoy es Pakistán e India. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, presentaban sistemas de drenaje avanzados y una planificación urbana que evidenciaba un alto grado de organización. Mientras tanto, en China, la dinastía Xia comenzaba a establecer los primeros principios del gobierno imperial, sentando las bases de una cultura que perduraría por milenios. Pero no todo era progreso. Con el desarrollo de las ciudades, también surgieron las primeras desigualdades. La riqueza y el poder se concentraron en manos de unos pocos, mientras que la mayoría trabajaba para sostener el sistema. Las guerras se volvieron más frecuentes, ya que las civilizaciones competían por recursos y territorio. A pesar de estos conflictos, el conocimiento seguía expandiéndose. Con la invención de la escritura y el desarrollo de las matemáticas, la humanidad dio su primer gran paso hacia el dominio del mundo natural. La historia estaba apenas comenzando. El nazi. Mientras las civilizaciones antiguas seguían expandiéndose, el conocimiento humano comenzó a tomar nuevas formas. Ya no se trataba así. En la antigua Grecia, alrededor del siglo VI, antes de nuestra era, apareció un grupo de pensadores que desafiaron la visión mitológica del mundo. Tales de Mileto, contracebador filósofo de la historia, propuso que la naturaleza podía explicarse sin recurrir a los dioses, afirmando que el agua era el principio fundamental de todas las cosas. Le siguieron Anaximandro y Anaxímenes, quienes intentaron encontrar explicaciones racionales para los fenómenos naturales Pei. Mientras tanto, en la India, los Upanishads y las enseñanzas de Buda ofrecían nuevas perspectivas así. En China, Confucio y Lao Tse también influyeron profundamente en el pensamiento de su tiempo. Confucio defendía la importancia, pero no solo la filosofía avanzaba. La ciencia también comenzaba a desarrollarse con fuerza. Hipócrates estableció la medicina como una disciplina basada en la observación y la razón, separándola de la superstición. En Egipto, los astrónomos registraban con precisión. El mundo antiguo estaba en plena efervescencia intelectual. A medida que los imperios crecían, el conocimiento se expandía con ellos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el conocimiento seguía siendo un privilegio de unos pocos. La educación estaba reservada para la élite, mientras que la mayoría de la población permanecía en la ignorancia. Pero el progreso era imparable, y los cimientos de la ciencia, la filosofía y la educación seguirían evolución. Página 3. El legado del imperio y la expansión del conocimiento. A medida que avanzaban los siglos, la humanidad seguía construyendo sobre los cimientos del conocimiento antiguo. Las grandes civilizaciones se expandían, conquistaban y se fusionaban, llevando consigo sus saberes y creencias. Durante este periodo, dos imperios marcaron de manera decisiva la historia del progreso: Roma y China.
El esplendor del Imperio Romano. En la península itálica, una pequeña ciudad-estado llamada Roma comenzó a expandirse en el siglo VIII antes de nuestra era. Lo que inició como un reino pasó a ser una república, y finalmente un imperio que abarcaría 3 continentes. Roma no solo fue una potencia militar, sino también un epicentro de conocimiento y tecnología. A través de la ingeniería, construyó carreteras, acueductos y edificios monumentales que aún perduran. Sus conocimientos en arquitectura permitieron la creación del hormigón, material que revolucionó la construcción. El derecho romano, basado en leyes escritas y principios de justicia, se convirtió en la base de los sistemas legales modernos. Gracias a esta estructura legal, Roma logró administrar eficientemente un imperio que abarcaba desde Britania hasta Egipto. La ciencia y la medicina también avanzaron. Galeno, un médico griego que trabajó en Roma, hizo descubrimientos en anatomía y fisiología que influirían en la medicina por más de 1500 años. Los romanos, además, perfeccionaron el calendario y realizaron estudios astronómicos basados en la obra de Ptolomeo, quien defendía la teoría geocéntrica del universo. Pero Roma no era el único centro del saber en el mundo. China y la innovación sin precedentes. Mientras el Imperio Romano florecía en Occidente, en el lejano Oriente, la dinastía Han consolidaba uno de los periodos más avanzados de la historia china. Durante su gobierno, entre los siglos III antes de nuestra era y III de nuestra era, se realizaron inventos que cambiarían el mundo. Uno de los mayores logros de esta época fue la invención del papel por Cai Lun en el siglo II de nuestra era. Hasta entonces, los textos se escribían en tablillas de bambú o seda, lo que los hacía costosos y difíciles de transportar. La invención del papel permitió la difusión del conocimiento a una escala mucho mayor. Otro gran adelanto fue la brújula, desarrollada a partir de estudios sobre el magnetismo. Aunque al principio se usó para la adivinación, con el tiempo se convirtió en una herramienta esencial para la navegación. La ruta de la seda, una extensa red comercial que conectaba China con el Imperio Romano y otras regiones, facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Gracias a esta ruta, inventos chinos como la seda, la pólvora y la imprenta de bloques comenzaron a llegar al mundo occidental. El colapso y la transmisión del conocimiento. A pesar de sus avances, tanto Roma como la dinastía Han enfrentaron problemas internos y externos que llevaron a su declive. En el siglo V de nuestra era, el Imperio Romano de Occidente cayó ante las invasiones germánicas, sumiendo a Europa en un periodo de inestabilidad conocido como la Edad Media. Sin embargo, el conocimiento romano y griego no desapareció. En el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, se conservaron y copiaron manuscritos antiguos. En el mundo islámico, los sabios tradujeron al árabe las obras de Aristóteles, Hipócrates y Euclides, permitiendo que el conocimiento siguiera vivo. El progreso no se detendría. Nuevas civilizaciones tomarían el relevo y darían lugar a una nueva era de descubrimientos. Página 4. El resurgimiento del consuelo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V de nuestra era, Europa entró en un periodo de fragmentación política y cultural. Durante siglos, el conocimiento avanzado de los griegos y romanos estuvo al borde de la desaparición. Pecado. El mundo es, mientras Europa occidental, en uno de los mayores logros de esta civilización, en mi UE. En Europa, el conocimiento no se perdió por completo. Aunque gran parte de la población vivía en sociedades feudales, con acceso limitado a la educación, los monasterios desempeñaron un papel clave en la preservación del saber. Los monjes copiaban a mano textos antiguos, asegurando que obras filosóficas y científicas sobrevivieran a la Inés. A partir del siglo una vez, el contacto con el mundo islámico, especialmente a través de las cruzadas y el comercio, permitió la reintroducción de muchos textos clásicos en Europa. Ciudades como Toledo, en la península ibérica, se convirtieron en centros de traducción. El nacimiento de las primeras universidades. Con la expansión de las ciudades y el crecimiento del comercio, Europa comenzó a experimentar un renacimiento intelectual. En el siglo XII surgieron las primeras universidades en ciudades como Bolonia, París y Oxford.
Estas instituciones, en el campo de la filosofía, Tomás de Aquino, fusión, a pesar de estos avances, Europa todavía está. Página 5. El renacimiento y el renacer del conocimiento. Después de siglos de oscuridad y fragmentación en Europa, la humanidad comenzó a despertar nuevamente al poder del conocimiento. A partir del siglo XIV de nuestra era, un movimiento intelectual y cultural sin precedentes tomó fuerza en Italia y luego se expandió por todo el continente: el Renacimiento. Esta era marcó el regreso del pensamiento crítico, la exploración científica y la revolución artística, sentando las bases del mundo moderno. El redescubrimiento de la sabiduría antigua. Uno de los factores clave del Renacimiento fue la recuperación de los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Con la caída de Constantinopla en el siglo membrillo de nuestra era, muchos eruditos bizantinos emigraron a Europa occidental, llevando consigo manuscritos en griego y latín. Los intelectuales renacentistas, conocidos como humanistas, comenzaron a estudiar y reinterpretar estas obras, promoviendo una visión del mundo basada en la razón, la observación y la experiencia. Figuras como Petrarca y Erasmo de Rotterdam fueron fundamentales en esta renovación del pensamiento. El avance de la ciencia, la revolución científica. Si bien la filosofía y el arte florecieron en esta época, fue en la ciencia donde se produjo una transformación sin precedentes. En el siglo XVI de nuestra era, Nicolás Copérnico desafió la visión tradicional del universo al proponer el modelo heliocéntrico, en el que el Sol y no la Tierra era el centro del sistema planetario. Su teoría fue desarrollada y confirmada por Johannes Kepler y, más tarde, perfeccionada por Galileo Galilei, quien utilizó el telescopio para observar las lunas de Júpiter y las fases de Venus, aportando pruebas irrefutables al modelo heliocéntrico. Galileo no solo revolucionó la astronomía, sino que también sentó las bases del método científico, basado en la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis. Este enfoque cambiaría para siempre la manera en que los humanos entendían el mundo. En el campo de la anatomía, Andrés Vesalio publicó su obra De Humani Corporis Fabrica, un estudio detallado del cuerpo humano basado en disecciones reales, desafiando siglos de creencias erróneas impuestas por la tradición medieval. El poder de la imprenta y la democratización del conocimiento. Uno de los inventos más revolucionarios del Renacimiento fue la imprenta de tipos móviles, desarrollada por Johannes Gutenberg en el siglo XV de nuestra era. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano por monjes y eran extremadamente costosos, lo que limitaba el acceso al conocimiento a una élite privilegiada. Con la imprenta, la producción de libros se multiplicó y los textos pudieron ser distribuidos por toda Europa a gran velocidad. Esto permitió la difusión del pensamiento renacentista y preparó el terreno para futuras revoluciones intelectuales. Los grandes genios del Renacimiento. El Renacimiento fue la era de los polímatas, individuos con conocimientos en múltiples disciplinas. Entre ellos destaca Leonardo da Vinci, quien no solo fue un maestro en la pintura con obras como La Última Cena y la Mona Lisa, sino que también realizó estudios en anatomía, ingeniería y aerodinámica, siglos antes de que estos campos se consolidaran como ciencias formales. Otro gigante de la época fue Miguel Ángel, cuyo dominio de la escultura, la pintura y la arquitectura dejó un legado imborrable en la historia del arte. Su obra maestra, la Capilla Sixtina, es un testimonio del talento y la ambición del espíritu renacentista. El inicio de la exploración global. El deseo de conocimiento no solo se limitó al arte y la ciencia, sino que también impulsó la era de los descubrimientos. En el siglo XV y XVI, exploradores como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes expandieron las fronteras del mundo conocido, conectando continentes y facilitando el intercambio de ideas, tecnologías y culturas. Aunque estos viajes trajeron consigo grandes avances, también dieron inicio a una época de colonización, explotación y conflictos que marcarían la historia de las civilizaciones en los siglos venideros. El Renacimiento, con su énfasis en la razón, la ciencia y la creatividad, preparó el camino para un periodo aún más transformador.
La revolución científica y la ilustración. Página 6. La ilustración y la era de la razón. Tras el Renacimiento, el progreso humano alcanzó nuevas alturas con la llegada de la Ilustración, o en los siglos XVII y XVIII de nuestra era. Esta época estuvo marcada por un profundo cambio en la forma de pensar, priorizando la razón, la ciencia y los derechos humanos. Razón, la ciencia y los derechos humanos sobre la superstición y la tradición. La revolución científica. El mundo explicado por la razón. Uno de los Sacón. En el campo de la física, Isaac Newton cambió para siempre la visión del universo con su obra Principia Mathematica en el siglo XVII de nuestra era. En ella formuló las leyes del movimiento y la gravedad, demostrando que los mismos principios que rigen los objetos en la Tierra también explican el movimiento de los planetas. Su trabajo consolidó la idea de que el universo funciona como una máquina regida por leyes matemáticas. Mientras tanto, en la biología, Anton van Leeuwenhoek perfeccionó microscopio por el auge del pensamiento filosófico y político. Más allá de la ciencia, la ilustración también transformó la política y la sociedad. Filósofos como John Locke, Voltaire, Montesquieu y Rousseau desafiaron las estructuras tradicionales de poder y promovieron ideas de libertad, igualdad y gobierno basado en la razón. John Locke defendió la idea de los Turninanum, derechos naturales, argumentando que todos los seres humanos nacen con derechos inalienables como la vida, la libertad y la propiedad. Sus ideas influyeron en la creación de sistemas democráticos, Montesquieu puntal separación de poderes, un concepto fundamento Rousseau, baile de graduación, contrato social, donde el poder político debía surgir del consentimiento del pueblo. Estas ideas inspiraron eventos trascendentales como la Revolución Americana, el impacto de la enciclopedia y la difusión del conocimiento ONU. Este compendio contenía información sobre ciencia, filosofía, arte y tecnología, y su propósito era educar al público y liberar a la sociedad de la ignorancia. La enciclopedia se convirtió en un símbolo del poder del conocimiento para transformar el mundo. La revolución industrial. Ciencia aplicada a la tecnología. Las ideas de la Ilustración no solo se quedaron en la teoría, sino que también dieron paso a la mayor transformación tecnológica de la historia hasta ese momento, la revolución industrial. A finales del siglo XVIII de nuestra era, en uno de los inventos clave fue la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt, que permitió la mecanización del trabajo y el auge de la industria. Este avance impulsó el crecimiento de fábricas, la producción en masa y el transporte a gran escala, revolucionando la economía. Los avances en química, medicina y electricidad sentaron las bases para la sociedad moderna. La ciencia dejó de ser solo una actividad filosófica y se convirtió en la herramienta principal del progreso humano. A medida que la Ilustración y la Revolución Industrial transformaban el mundo, la humanidad se encaminaba hacia una nueva era de descubrimientos y desafíos. La era de la electricidad, la comunicación global y el dominio del sí. Página 7. La era de la electricidad y las comunicaciones globales. Tras la revolución industrial, el mundo experimentó una aceleración sin precedentes en la tecnología y la ciencia. A lo largo del siglo XIX de nuestra era, la humanidad entró en una nueva fase de progreso impulsada por la electricidad, la comunicación a distancia y la industrialización masiva. Este periodo marcó el inicio de una sociedad interconectada y sentó las bases del mundo moderno. La electricidad y la nueva revolución tecnológica. Uno de los avances más transformadores de este periodo fue el descubrimiento y aplicación de entre los pioneros de la eléctrica. Michael Faraday, quien descubrió la inducción electromagnética, principio fundamental para la generación de electricidad. James Clerk Maxwell, cuyas ecuaciones describieron el comportamiento de los campos electromagnéticos y predijeron la existencia así. Thomas Edison, Nikola Tesla, un genio visionario que desarrolló la corriente alterna, permitiendo el transporte eficiente de electricidad a largas distancias. Gracias a estos avances, la electricidad comenzó a iluminar las ciudades, impulsar fábricas y mejorar la calidad de vida de millones de personas.
Las telecomunicaciones y la primera era de la información. Junto con la electricidad, la comunicación a distancia vivió una revolución. Antes del siglo XIX, los mensajes tardaban días o incluso semanas en viajar de un lugar a otro. Sin embargo, con la invención del telégrafo por Samuel Morse en la primera mitad del siglo, fue posible transmitir información en cuestión de minutos a través de largas distancias. Más tarde, Alexander Graham Bell patentó el teléfono en la segunda mitad del siglo, permitiendo la comunicación instantánea entre personas separadas por kilómetros. Pero el avance más sorprendente en las telecomunicaciones llegó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Guglielmo Marconi logró enviar señales de radio sin cables, dando inicio a la era de la radio y la transmisión inalámbrica. Estos inventos transformaron la economía, la política y la sociedad, conectando a las personas de maneras nunca antes imaginadas. Los avances en la medicina y la salud pública. El siglo XIX también fue testigo de enormes avances en la medicina. Durante siglos las enfermedades se entendían de manera limitada, pero con el desarrollo del método científico, la biología y la química comenzaron a revelar los secretos del cuerpo humano y las enfermedades. Uno de los descubrimientos más importantes fue la teoría germinal de las enfermedades, desarrollada por Louis Pasteur y Robert Koch. Antes de esto, muchas enfermedades se atribuían a miasmas o malos olores. Pasteur demostró que los microorganismos eran los causantes de enfermedades infecciosas y desarrolló el proceso de pasteurización para eliminar bacterias en alimentos y bebidas. Por su parte, Robert Koch identificó los agentes causantes de enfermedades como la tuberculosis y el cólera, sentando las bases de la microbiología moderna. En paralelo, Joseph Lister introdujo la antisepsia en la cirugía, reduciendo drásticamente la mortalidad por infecciones. Además, la creación de las primeras vacunas permitió la erradicación de enfermedades como la viruela, mientras que los avances en higiene y salud pública aumentaron la esperanza de vida en muchas partes del mundo. La industrialización y el auge de las ciudades. Mientras la electricidad y la medicina revolucionaban la vida cotidiana, la industrialización transformó el paisaje de las ciudades. Con la mecanización del trabajo y la producción en masa, las fábricas se multiplicaron, atrayendo a millones de personas del campo a los centros urbanos en busca de empleo. Ciudades como Londres, Nueva York y París crecieron a un ritmo acelerado, convirtiéndose en metrópolis modernas, con sistemas de transporte, edificios de acero y nuevas formas de organización social. Sin embargo, este crecimiento también trajo desafíos. La sobrepoblación, la contaminación y la explotación laboral se convirtieron en problemas urgentes que llevaron a la creación de leyes laborales y mejoras en las condiciones de vida. El camino hacia el siglo XX. Un mundo en transformación. A finales del siglo XIX, la humanidad se encontraba en la cúspide de una nueva era. Con la electricidad iluminando las calles, la radio acortando distancias y la ciencia salvando vidas, todo parecía indicar que el futuro sería aún más prometedor. Sin embargo, el siglo XX traería tanto avances impresionantes como conflictos devastadores. Con dos guerras mundiales, la llegada del automóvil y el avión, y la conquista del espacio. El progreso no se detendría, y la humanidad estaba a punto de dar los mayores saltos tecnológicos de su historia. Página 8. El siglo XX y la era de las grandes. El siglo XX de nuestra era fue testigo de los cambios más acelerados y profundos en la historia de la revolución del transporte, el automóvil y la aviación. Hasta finales del siglo muere un Pring. Pero aún más impresionante fue el nacimiento de la aviación. En 1903, los hermanos Wright lograron el primer vuelo controlado en un avión más pesado que el aire. Lo que comenzó como un experimento. En pocas décadas, los aviones dejaron de ser simples prototipos para convertirse en herramientas fundamentales para el transporte, el comercio y la guerra. N1. Las guerras mundiales y el avance de la tecnología militar. Lamentablemente, el progreso tecnológico también se utilizó para la destrucción. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, introdujo nuevas armas como los tanques,
los aviones de combate y el uso masivo de ametralladoras y gases tóxicos. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, llevó la tecnología militar a un nivel nunca antes visto, con avances en radar, misiles balísticos y finalmente la bomba atómica. El conflicto terminó con los bombardeos nucleares en Hiroshima y Nagasaki en 1945, un evento que marcó el comienzo de la era nuclear. Sin embargo, la misma tecnología que se usó en la guerra también impulsó descubrimientos en otros campos. Por ejemplo, los avances en aeronáutica llevaron a la exploración espacial y la investigación en computación, realizada en parte para descifrar códigos enemigos, fue clave para el desarrollo de las primeras computadoras. La revolución espacial, el ser humano sale de la Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la Guerra Fría, un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se libró en gran parte a través de la tecnología y la exploración espacial. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, dando inicio a la carrera espacial. Solo 4 años después, en 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio a bordo del Vostok 1. El momento culminante de esta era llegó en 1969, cuando la misión Apolo 11 llevó a los primeros astronautas a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, pronunciando la famosa frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". La exploración espacial no solo fue un logro simbólico, sino que también trajo avances en tecnología satelital, telecomunicaciones y materiales avanzados que hoy forman parte de la vida cotidiana. La era de la computación y el nacimiento de Internet. Mientras los científicos exploraban el espacio, otro tipo de revolución se gestaba en la Tierra: la informática. Las primeras computadoras eran enormes máquinas usadas por gobiernos y universidades para cálculos complejos. Sin embargo, en 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak presentaron el Apple I, una de las primeras computadoras personales. En la década de los 1980, compañías como IBM y Microsoft popularizaron la computadora personal, permitiendo que las empresas y los hogares comenzaran a digitalizar sus actividades. Pero el mayor cambio ocurrió en la década de 1990, cuando nació Internet. Lo que comenzó como un proyecto militar en los años 60 se convirtió en la mayor red de comunicación de la historia. Con la creación de la World Wide Web por Tim Berners-Lee, el conocimiento y la información comenzaron a viajar a una velocidad sin precedentes. Para finales del siglo XX, la humanidad estaba más conectada que nunca, con computadoras, teléfonos móviles y satélites que hacían posible la comunicación instantánea en cualquier parte del mundo. El final del siglo XX. Un mundo en transformación. El siglo XX terminó con la caída de dictaduras, la globalización de la economía y una nueva ola de descubrimientos en biotecnología, nanotecnología e inteligencia artificial. Sin embargo, el mundo aún enfrentaba grandes desafíos: el cambio climático, las desigualdades económicas y los conflictos geopolíticos. A medida que el siglo XXI comenzaba, la humanidad se encontraba en la cúspide de la era digital, con la promesa de avances aún más revolucionarios por delante. Página 9. El siglo XXI y la revolución digital. El inicio del siglo XXI marcó la era digital. La humanidad, después de siglos de avances en ciencia, tecnología y comunicación, estaba más conectada que nunca. Internet, la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial avanzaron a una velocidad sin precedentes, transformando la sociedad, la economía, la expansión de Internet y la era de la información. A finales del siglo XX, Internet ya se había convertido en una herramienta fundamental, pero fue en las primeras décadas del siglo XXI cuando revolucionó la vida cotidiana. Google, fundado en 1998, se convirtió en el motor de búsqueda más importante del mundo, facilitando el acceso a la información. Las redes sociales cambiaron la comunicación y la cultura. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram transformaron la forma en que las personas compartían contenido
y se relacionaban. El comercio electrónico, impulsado por empresas como Amazon y Alibaba, hizo que las compras en línea fueran accesibles a nivel global. El auge de los smartphones, con la llegada del iPhone en 2007, puso Internet en el bolsillo de millones de personas, permitiendo la conexión constante. Con el tiempo, la información dejó de ser un privilegio de unos pocos y pasó a estar al alcance de cualquiera con acceso a la red. Sin embargo, este nuevo mundo también trajo consigo desafíos, como la sobrecarga de información, la desinformación y las preocupaciones por la privacidad y la seguridad en línea. La inteligencia artificial y la automatización. Uno de los avances más revolucionarios del siglo XXI ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial, IA. Lo que antes era ciencia ficción se convirtió en realidad gracias a los avances en aprendizaje automático, redes neuronales y Big Data. Los algoritmos de IA ahora pueden analizar grandes volúmenes de información, ayudar en diagnósticos médicos, mejorar la logística y personalizar experiencias en Internet. Los asistentes virtuales, como Siri y Alexa, han cambiado la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Los vehículos autónomos, desarrollados por empresas como Tesla y Waymo, prometen transformar la industria del transporte. Sin embargo, la automatización también plantea desafíos económicos y sociales, ya que muchas tareas que antes realizaban humanos están siendo reemplazadas por máquinas y software. La biotecnología y la revolución en la salud. Otro gran avance del siglo XXI ha sido el progreso en biotecnología y genética. El proyecto Genoma Humano, finalizado en 2003, permitió a los científicos comprender el código genético humano, abriendo las puertas a tratamientos personalizados y la prevención de enfermedades hereditarias. La tecnología CRISPR, descubierta en la década de 2010, hizo posible la edición genética, permitiendo corregir defectos genéticos y avanzar en la lucha contra enfermedades como el cáncer. Las vacunas de ARNM, desarrolladas para combatir la pandemia de COVID-19 en 2020, demostraron el potencial de la biotecnología para responder rápidamente a crisis sanitarias globales. Estos avances han aumentado la esperanza de vida y han permitido una mejor calidad de vida para millones de personas, aunque también han generado debates éticos sobre el uso de la genética y la manipulación de la vida humana. El regreso a la exploración espacial. Después de décadas de relativa calma en la exploración espacial, el siglo XXI trajo un nuevo impulso con la participación del sector privado. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic venirse. En 2008, SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en enviar un cohete al espacio y traerlo de vuelta a la Tierra. En 2021, la humanidad volvió a explorar Marte con los rovers Perseverance y Chiron, buscando señales de vida pasada en el planeta rojo. Los planes para la colonización de Marte y la exploración de la Luna están más cerca que nunca, con proyectos como el programa Artemisa de la NASA. El sueño de viajar más allá del sistema solar sigue siendo un desafío, pero cada año nos acercamos más a convertirnos en una especie interplanetaria. El cambio climático y la lucha por la sostenibilidad. A pesar de los impresionantes avances tecnológicos, la humanidad también enfrenta una de sus mayores crisis: el cambio climático. La industrialización y el uso masivo de combustibles fósiles han provocado un aumento en la temperatura global, afectando los ecosistemas y causando fenómenos climáticos extremos. Para enfrentar este problema, científicos y líderes mundiales han promovido soluciones como energías renovables, como la solar y la eólica, para reducir la dependencia del petróleo y el carbón. Acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. El desarrollo de nuevas tecnologías, como la captura de carbono y la geoingeniería climática, para mitigar el impacto ambiental. El futuro de la humanidad dependerá de su capacidad para equilibrar el progreso con la sostenibilidad, asegurando que el planeta siga siendo habitable para las próximas generaciones. El futuro inmediato. La convergencia de tecnologías. A medida que nos acercamos al siglo XXII, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los avances en inteligencia artificial, biotecnología,
exploración espacial y energía renovable están creando un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, también existen desafíos éticos, económicos y políticos que deben ser abordados. ¿Podrá la humanidad utilizar su conocimiento para construir un futuro próspero y equitativo? ¿O los avances tecnológicos crearán nuevas desigualdades y riesgos para la civilización? El destino del progreso sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el conocimiento y la innovación seguirán siendo las fuerzas impulsoras del futuro de la humanidad. Página 10. El futuro del progreso y el destino de la humanidad. Después de miles de años de avances, la humanidad ha llegado a un punto crítico en su evolución. Nos encontramos en la cúspide de una era donde la inteligencia artificial, la exploración espacial, la biotecnología y la energía renovable podrían redefinir la vida tal como la conocemos. Pero también enfrentamos desafíos sin precedentes: el cambio climático, la desigualdad social y los dilemas éticos de la tecnología avanzada. La pregunta que surge es: ¿hacia dónde nos dirigimos? Terminal. El papel de la inteligencia artificial y la automatización. En los próximos 50 a 100 años, la inteligencia artificial, IA, alcanzará niveles que hoy parecen ciencia ficción. Se espera que las IA avanzadas tomen decisiones clave en la economía, la salud y la política. Los robots y la automatización eliminen muchas tareas manuales, cambiando la naturaleza del trabajo humano. Los sistemas de aprendizaje profundo superen la inteligencia humana en múltiples áreas, creando nuevas oportunidades, pero también riesgos. Uno de los mayores debates es si estas tecnologías beneficiarán a toda la humanidad o solo a una élite. ¿Podremos garantizar que la IA se use de manera ética y equitativa? Human. La exploración espacial y la colonización de otros planetas. En el futuro, es posible que la humanidad no esté limitada solo a la Tierra. Con los avances actuales, algunos científicos creen que en los próximos 100 años podríamos ver bases habitables en la Luna y Marte con colonias autosuficientes, viajes espaciales comerciales accesibles para más personas, proyectos de exploración interestelar que busquen planetas habitables fuera del sistema solar. Si logramos colonizar otros mundos, la humanidad podría volverse una especie interplanetaria, asegurando su supervivencia más allá de la Tierra. Hanan. El futuro de la biotecnología y la evolución humana. La manipulación genética y la biotecnología avanzan a una velocidad impresionante. En las próximas décadas, podríamos presenciar la erradicación de enfermedades hereditarias a través de la edición genética, la regeneración de órganos y tejidos gracias a la medicina regenerativa, la posibilidad de aumentar la inteligencia y la longevidad humana con mejoras biológicas y cibernéticas. Algunos futuristas creen que podríamos llegar a un punto en el que la humanidad deje de ser completamente biológica, fusionándose con la tecnología a través de implantes neuronales y cuerpos artificiales. ¿Seguiremos siendo humanos tal como nos conocemos hoy? La lucha por la sostenibilidad y el equilibrio con el planeta. Mientras la tecnología avanza, la crisis ambiental sigue siendo una amenaza real. La clave para el futuro será lograr un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del planeta. El uso de energías limpias podría reemplazar completamente los combustibles fósiles. La geoingeniería climática podría ayudar a revertir los daños causados por el calentamiento global. Los sistemas de producción sostenibles podrían garantizar que los recursos naturales sean protegidos para futuras generaciones. Si la humanidad no resuelve estos problemas, los avances tecnológicos podrían ser inútiles si no tenemos un planeta habitable en el que vivir. Hacia una nueva era del conocimiento. Desde los primeros asentamientos humanos hasta la era digital, la humanidad ha demostrado una capacidad infinita para innovar y superar desafíos. Algunos creen que estamos cerca de alcanzar un punto llamado singularidad tecnológica,
Un momento en el que el conocimiento y la inteligencia artificial avanzarán de manera exponencial, cambiando la sociedad de formas que no podemos prever. ¿Será este el inicio de una era dorada de la humanidad? ¿O nos enfrentaremos a nuevos desafíos que pondrán a prueba nuestra capacidad de adaptación? El legado del progreso. A lo largo de la historia, la sabiduría del progreso ha estado impulsada por la curiosidad, la creatividad y la capacidad de adaptación del ser humano. Desde la escritura cuneiforme hasta la inteligencia artificial, cada avance ha sido un escalón en la gran escalera del conocimiento. El futuro sigue siendo incierto, pero si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que el progreso nunca se detiene. Nosotros, como humanidad, somos los arquitectos del futuro. ¿Qué haremos con ese poder? Unikilur Semerny. Conclusión. Hemos recorrido la historia de la civilización, desde sus primeros pasos hasta la posibilidad de conquistar las estrellas. Pero el viaje no termina aquí. Cada nueva generación tiene la responsabilidad de continuar construyendo un mundo mejor, con el conocimiento y la innovación como sus principales herramientas. El destino de la humanidad no está escrito. Somos los creadores de nuestro propio futuro.